I'm mostly known for destroying the leaderboards and editing the level Bloodbath and a few other popular accounts. The game security was terrible back in the day. You can do literally anything. It was a combination of password resetting and SQL inspection. Well, it would have been worse if I didn't abuse it, because if I didn't abuse it, it would never would have gotten fixed. I was only 14. Este de aquí es Anavan. Por si no lo conoces, Anavan es responsable de hackear Bloodbath, uno de los niveles más difíciles de 2016. Y por si eso fuera poco, también es responsable por hackear las cuentas de todas las personas importantes de la comunidad de Geometry Dash, incluyendo al propio creador del juego. Aquí podemos verlo generar alrededor de 1000 niveles por minuto con el objetivo de sobrecargar los servidores para acabar con este maldito juego de una vez por todas. Pero, ¿por qué? ¿Qué posiblemente le pudo haber hecho Geometry Dash al pobre Anavan para que decidiera hacer todas estas cosas? Para tu suerte le logré preguntar esto cara a cara en una entrevista que tuve con él, la cual te enseñaré más adelante. Ahora mismo me interesa que lo conozcas un poquito mejor para que entiendas que no exagero cuando digo que este de aquí es el hacker más grande en la historia de Geometry Dash. Así que, desde arriba. Anavan subió su primer video el 8 de marzo de 2014. Aquí encontré comentarios muy buenos de gente diciendo cosas como 000, nació el mejor hacker de todos los tiempos. O, ¿entonces Anavan es solo un niño? Y ahora ya es todo un hacker. Hashtag amo a Anavan. Suscríbete. ¿Que por qué deberías suscribirte? No sé, pero igual hazlo. En fin, seguimos. Anavan es el maestro. Eres el mejor. Gracias. Y de repente apestas. Y Anavan le responde: mejor que tú no tienes nada, así que cállate, y además la estabilización automática estaba activa. Anavan en 2014 ya estaba vapeando, este tipo es mi ídolo. Por otro lado, el 12 de julio de 2014 ya subiría su primer video de Geometry Dash llamado Nivel 1. Así es, el hacker más grande de Geometry Dash empezó pasándose Stereo Madness como todos nosotros. Él continuó subiendo varios videos de Geometry Dash y algún que otro gameplay casual de otro juego. Sin embargo, todo cambió con un solo video: Geometry Dash User ID Hack Public. A ver, ¿por qué un jugador aparentemente normal de Geometry Dash decidiría publicar un review sobre un hack para Geometry Dash? Pues todo esto se debió a que se había descubierto que había hackeado varios niveles que subió, aunque nadie le dio importancia en su momento. Anavan decidió dedicarse de pleno al hackeo del juego, publicando videos como un hack para verificar cualquier nivel, filtrar el modo reversa 8 años antes de que saliera oficialmente, hacer un Geometry Dash de mundo abierto, subir un gameplay de Undertale, un User ID Hack versión 2. Los hacks simplemente seguían y seguían. Un día sube un hack para conseguir el rol de moderador en el juego sin autorización, otro día un hack para evadir un baneo del juego. Todas estas cosas parecían una gran burla a Robtop y a su sistema de seguridad, pero estos hacks, que al principio parecían inofensivos, tomaron un giro de 180 grados cuando Anavan subió Yo Soy Anavan. Como dije anteriormente, su objetivo con este ataque era explotar los servidores de Geometry Dash y efectivamente matar el juego. Lo logró por un par de horas, hasta que alguien le puso un alto a todos sus ataques. Así es, llegó papi. Por cierto, Robtop llamó y dijo que le des like a este video, yo que tú le haría caso. Todas estas cosas llevaron a que Robtop, el creador de Geometry Dash, baneara la cuenta de Anavan para bien, y apuesto que él pensó que todo quedaría ahí, pero lo que no sabía es que todo esto estaba muy lejos de acabarse. Días después de que lo banearan, Anavan sube un video de cómo evadió el baneo que le dio Robtop y logra exitosamente recuperar su cuenta. Como podremos entender, Anavan estaba furioso, así que prosiguió a subir un par de hacks más, y luego de 6 de noviembre de 2016. La leyenda cuenta que si le mencionas esta fecha a cualquier jugador viejo de Geometry Dash, le va a llegar un PTSD y tendrá que ir al psiquiatra inmediatamente. 5 días previos a esta fecha, Robtop había sido hackeado y se había borrado uno de los niveles más antiguos de todo el juego, llamado Spike Spike. Muchos inmediatamente asumieron que había sido Anavan, y efectivamente había sido él. Sin embargo, esto no se compararía con todo lo que pasaría el 6 de noviembre de 2016. Para empezar, la cuenta de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y no pienso discutirlo, fue comprometida por Anavan. Y esta cuenta tenía el nivel más famoso de aquel tiempo, Bloodbath. Así que Anavan editó el nivel para que empezara por el final y nos dejó un texto que te pido que te quedes a leer porque no tiene desperdicio. Hackear este juego fue divertido, pero esta es la última vez que oirás de mí. Algunos se alegrarán, otros quizá no. Yo solo quiero decir una última cosa. Si tienes un sueño o una meta que quizá pienses que sea imposible, no te rindas, logra esa meta. Adiós, Anavan.
Otras personas que sufrirían un hackeo serían Viprin, el jugador con más niveles con estrellas en su tiempo, Michigun, el jugador con más estrellas en su tiempo, y el propio Robto. ¿Quién diría que alguien te hackearía en tu propio juego? Quizá te preguntes cómo fue que Anaban consiguió tanto poder dentro del juego. Verás, fue a través de la función de restaurar contraseña que tiene el juego. Básicamente hacía una petición a los servidores del juego pidiendo que cambiara la contraseña de cualquier cuenta que él quisiera, luego le cambiaba la contraseña y por ahí se iba todo. Este, en mi opinión, es el hackeo más grande en la historia de Geometry Dash. Solo con decirte que tuvieron que pasar varios días para que todo volviera a la normalidad, con eso ya te puedes hacer una idea. Quizá esto se salga un poco del tema, pero quiero que hagamos una comparación. Hackers de antes hackeaban la cuenta del creador del juego, modificaban y troleaban los niveles más famosos que habían, crasheaban los servidores y hacían que el juego fuese prácticamente injugable, y todo el mundo sabía que eran hackers y casi todos sabían lenguajes de programación y cómo programar y todo eso. Y por otro lado tienes a los hackers de ahora, hacen trampa en los niveles a lo cobarde esperando que nadie se dé cuenta de que son hackers y no saben ni escribir un hola mundo en Python. En conclusión, en mis tiempos todo era más interesante. A pesar de todo esto, Anaban no parece haberse querido lucrar demasiado con esto. Siento que si hubiese sido cualquier otra persona le saca 25 videos y trata de ordeñar la situación lo más posible. Sin embargo, Anaban no subió ni un solo video al respecto de esto, ninguna video disculpa, ningún video explicando de lo que hizo, nada. Lo único de interés que subió luego de esto fueron no uno, sino 2 videos de Hollow Knight. Por Dios, yo te perdono por todo, Anaban, te perdono por todo. Aunque después de todo, a nuestro buen Anaban aún le queda un poco de interés por el juego, dando que subió algunos videos basándose en niveles de este, aunque nada relevante. Esto es como ver a un criminal retirado viviendo encima de una montaña mientras tala leña, es ver a lo que fue una de las figuras más temidas de todo el juego simplemente vivir su vida, ¿sabes? Así que esta es toda la historia de Anaban resumida en unos minutos. Ahora pasemos a lo realmente bueno de este video, la entrevista que tuve con él. Como él obviamente habla inglés, esto va a tener subtítulos en español para que todos los que no entiendan francés y hablen alemán así puedan disfrutarlo. Hola a todo el mundo. Aquí me encuentro con Anaban. Este señor, como ya saben, no habla español, por ende vamos a tener que hablar inglés. Van a ver subtítulos, lo siento. Alright, I just explained in Spanish that this is going to be in English, but I'm gonna subtitle it later, so... I don't know Spanish at all. Would you like to introduce yourself and explain what you did for those who are new to the game and don't know about you? I'm mostly known for destroying the leaderboards and editing the level Bloodbath and a few other popular accounts. That was back in like 2016, right? Yeah, people still know about me. I want to start with a question of, you know, a lot of people think about when they hear about this. Like, why did you do it? Was there what was the inspiration or the objective behind it? I was just bored, honestly. You were just like one day like, let's destroy this game. Why not? I'm bored. Well, I just wanted to take advantage of what I knew how to do. What made you play Geometry Dash in the first place? Like, how did you find this little cube game? I found it on my phone when I was a kid. I played it a lot. It was fun. Like, would you say that hacking the game was easy, or did it like take time and knowledge and stuff? At the time, it was pretty easy. Like, the security was just like non-existent. Yeah, the game security was terrible back in the day. You can do literally anything. I don't know if you've seen like the game's security today in the day, but would you say it has gotten like better, or is it still as bad as it used to be? Oh, it's gotten a lot better. Like, nothing that I did back in the day would still work. So you've tried to do it again, or you just like forgot about it? Oh, I've been told by people that things don't work anymore. Okay. And like, people message me all the time trying things, and I'm like, it's not gonna work now. Back in the day, whenever this was happening, were you contacted by RobTop or any moderator asking you to stop? A few creators actually reached out. One creator notably was Viprin. He messaged me and asked me about it. So Viprin was like, dude, please don't do anything and stuff like that? No, he didn't care. He was like, oh, well, I guess what's done is done. I researched that the way you access these accounts was by requesting a password reset, and the database would just let you reset the password of any account. Is this true? Somewhat.
It was a combination of password resetting and SQL inspection. What was the worst thing you could do to the game back then, or did you already do it? I basically did it. Well, it would have been worse if I didn't abuse it, because if I didn't abuse it, it would never would have gotten fixed. Just silently use it would have been worse. Did you hack like any other game before or after Geometry Dash, or was it just like one-time thing? I've modded other games and stuff like Minecraft. I make mods for that game. That's good. I don't know, I messed around with Cheat Engine before on other games, so... That's good, really. And you know, there's something that appeared earlier in the video that 10 years ago you uploaded a video about Skyrim hacks and everything, and the thing is that the comments of that video said that you sounded like a child. How old were you when you did the attack, like the massive attack who almost kills Geometry Dash? How old were you when you did that? I was only 14. You know, it's been 6-7 years since everything happened. And with the release of 2.2 and everything, do you see yourself making a return to the game? Not the kind of return that I had before. Like, I might release mods similar to what Absolute is doing, like with the mod menu. I've thought about doing things like that. Nothing as extreme as I did before. Yeah, and have you thought about teaming up with, like, for example, Absolute, doing like mod menus, or the new Geode team that's around, that's like a modding framework? Depends if they want me. Do you feel like it was worth it, like all of what happened? Would you do it again? Not again, but I guess it was worth it at the time. It was fun. Could you do me a favor here? Like, just as simple as... Yeah, what's the question? Could you tell everyone to please like and subscribe? Please like and subscribe to Alt's video. Thank you. Oh my god, I'm complete. I'm literally complete. Thank you so much. No problem. Before this is over, is there anything else you would like to add before we finish? Any extra information we don't know about, or something you would like to share? I do plan on releasing Minecraft mods and Minecraft content on my channel soon. Yeah, I want to try new stuff. Dato curioso. Me ha costado más subtitular esta parte que hacer todo este video en sí. Por favor, alguien máteme.